Son casi las 6 de la mañana y la risa por fin se ha detenido. No es un alivio, nunca lo es. Es solo una pausa, un cambio de turno en el infierno. El aire en este corredor sin nombre sigue vibrando con ella. Un eco que se pega a los huesos y que no se va por más que intente tragar saliva. Siento el sudor frío en mi nuca, pegando el cuello de la camisa del uniforme a mi piel. Llevo 6 años aquí abajo, 3 niveles bajo la Capilla Sixtina, y mi cuerpo aún no se acostumbra a esa risa. No es humana. No tiene la cadencia de la alegría ni de la locura. Es algo más, algo antiguo y metódico que suena como si se estuviera burlando de la mismísima creación. Es el sonido de la victoria paciente. Mi mano descansa sobre la culata de mi Sig Sauer, un gesto inútil. ¿Qué le voy a disparar a un sonido? Pero el peso del arma es un ancla, un recordatorio de que yo soy un soldado, de que tengo un propósito. Aunque a veces, sobre todo a esta hora, cuando la luz del amanecer ni siquiera se atreve a soñar con llegar aquí, siento que soy poco más que un trozo de carne puesto como un corcho en una botella. Una botella que contiene algo que no quiere permanecer dentro. Mis ojos están fijos al frente, en la pared de piedra opuesta a la puerta. Es la primera regla, la más importante. Jamás mirar la puerta. Nunca, ni de reojo. El pasillo es mi universo. Conozco cada mancha de humedad, cada grieta en las losas del suelo. Hay una mancha en la pared de la izquierda, a unos 10 metros de mi puesto, que ha cambiado de forma en los últimos 2 años. Al principio parecía un mapa de Italia sin Sicilia. Ahora se asemeja más a un rostro gritando. Me paso horas contándola, midiendo sus bordes con la mirada. Es uno de mis trucos para no pensar. Tengo muchos. Contar los ladrillos de un tramo específico del muro. Son 214. Seguir el recorrido de una araña solitaria que vive cerca del techo. Recitar mentalmente las alineaciones de la selección suiza en los últimos 5 mundiales. Cualquier cosa para llenar el vacío. El silencio ahora es casi tan pesado como la risa que lo precedió. Es un silencio preñado, denso. Puedo oír el zumbido bajo de la única bombilla que ilumina este tramo. Un sonido que aprendí a amar porque es constante, es normal. Puedo oír el latido de mi propio corazón, un tambor sordo en mis oídos que a veces se acelera sin motivo aparente. Y puedo oír el goteo. Una gota de agua que cae en algún lugar a mi derecha, a un ritmo irregular, a veces rápida, a veces lenta. Es la banda sonora de mi vigilia. Goteo, zumbido, latido. Todo lo demás es una anomalía. Todo lo demás es peligro. Hace 3 años perdí a Helen. No murió, simplemente se fue. Dijo que ya no me reconocía, que mis ojos estaban siempre en otro lugar, que mi piel estaba siempre fría. Tenía razón. ¿Cómo le explicas a alguien que amas que pasas 16 horas al día escuchando los sonidos del infierno y que eso te vacía por dentro? ¿Cómo le dices que no puedes hablar de ello, que es un secreto que te tienes que tragar cada día junto con el café amargo de la cantina? No puedes, así que la dejas ir. Y te quedas solo con las manchas en la pared, con el goteo y con el zumbido. Te conviertes en parte del corredor. Mi trabajo obedece a reglas absolutas, talladas en piedra por gente que murió mucho antes de que yo naciera. Regla número 1. Nadie, bajo ninguna circunstancia, puede cruzar la puerta. Yo soy el cerrojo humano. Regla número 2. Yo, el guardián, no debo mirar jamás hacia la puerta. Mis ojos siempre al frente, a la pared opuesta. Regla número 3. No hablar de lo que se oye, con nadie, ni con mis superiores, ni con el confesor, ni en mis peores pesadillas. La ruptura de cualquiera de estas reglas, me lo dejaron claro el primer día, no se paga con una expulsión, se paga con la vida. La tuya. El ciclo nocturno es de una precisión matemática, y eso es lo más aterrador. A las 23:00 en punto comienzan los susurros. No son susurros en un idioma que pueda reconocer, pero son voces, 47 para ser exactos. Lo sé porque una noche, hace mucho tiempo, cuando aún era lo suficientemente estúpido como para intentar entender, traté de contarlas. Son 47 hilos de sonido, superpuestos, entretejidos, creando una marea sonora que te empuja, que te presiona los tímpanos. Parecen contar algo una y otra vez con una urgencia desesperada. Y duran exactamente 47 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Luego, a las 23:47, llega el silencio. 13 minutos de nada. Es el peor momento de la noche. Peor que los susurros. Peor que el llanto que viene después. Porque en ese silencio tu mente empieza a trabajar. Tu imaginación intenta llenar los huecos. ¿Por qué se callaron? ¿Están escuchando? Están al otro lado de la madera negra, con el oído pegado, esperando un movimiento en falso, un carraspeo, una señal de debilidad. El aire se vuelve denso, casi irrespirable. Siento un cosquilleo en la espalda, como si cientos de ojos invisibles me estuvieran perforando.
Son los peores 13 minutos de mi vida. Cada noche, a las 00:00 en punto, el llanto comienza. Es un único lamento, pero parece contener el dolor de 1000 almas. Es un llanto desconsolado, infantil a veces, de un hombre a punto de romperse otras. Se arrastra por el pasillo, se pega a las paredes frías y te araña por dentro. Las primeras semanas que estuve aquí me provocaba náuseas. Sentía una necesidad física de consolar a quien quiera que estuviese llorando. Ahora, solo siento un vacío helado. He aprendido a disociar. Es solo un sonido, un evento en el cronograma. Pero una parte de mí, una muy pequeña y enterrada, se rompe un poco más cada vez que lo oigo, y se prolonga hasta las 3 de la mañana, sin pausa. Y justo cuando el llanto cesa, cuando crees que ya no puedes más, llega la risa. Empieza baja, casi como un murmullo divertido, y va creciendo en intensidad hasta llenar cada centímetro cúbico de este lugar. Es una risa sin aliento, inhumana, que sube y baja en oleadas sin seguir ningún patrón respiratorio. Es pura, concentrada y antigua malicia. Es el sonido de algo que sabe que tiene todo el tiempo del mundo y que se divierte con nuestra pequeña y patética existencia. La risa es la firma, el punto final, y dura hasta que la primera luz del día, en la superficie, marca el inicio de una nueva jornada para el resto del mundo. Esta noche, sin embargo, algo ha sido diferente. Todo el ciclo se ha visto alterado, y el miedo que siento ahora no es el habitual, el crónico. Es un miedo nuevo, afilado, que me tiene la boca seca y las manos temblorosas. Todo empezó con el cardenal Turetti. Apareció hace unas semanas, un hombre consumido por la soberbia y la desesperación a partes iguales. Su sobrino, me enteré por los rumores que flotan incluso en los niveles más bajos del Vaticano. Se está muriendo. Una enfermedad rara que ni los mejores médicos del mundo pueden curar. Y Turetti se metió en la cabeza que detrás de esta puerta había un milagro esperándole. Vino una noche, fuera de todo protocolo. El olor a incienso y a agua de colonia cara llenó el pasillo, un perfume tan fuera de lugar que resultaba obsceno. Se plantó a unos metros de mí, con sus ropajes púrpuras, y me habló como si yo fuera un simple obstáculo de mobiliario. «Sargento», dijo, con una voz que intentaba ser autoritaria pero que temblaba en los bordes, «necesito acceder. Es una emergencia pastoral, una cuestión de vida o muerte». Sus ojos brillaban con una fiebre que no me gustó nada. Detrás de él, 2 de sus secretarios se movían nerviosos, como si el propio aire de este lugar les diera calambres. Mi respuesta fue la de siempre, la que me han entrenado para dar. Me cuadré, mantuve la mirada fija en la pared que tengo enfrente y recité las palabras. «Eminencia, el acceso a esta zona está permanentemente restringido por orden del Santo Oficio. Nadie puede pasar». No añadí nada más. No hay espacio para la negociación aquí abajo. No hay grises, solo el blanco y negro de la obediencia. Él insistió, su voz subiendo de tono, hablando de Dios, del deber de salvar una vida inocente. Yo permanecí inmóvil, un autómata con uniforme. Pude sentir su frustración rebotando en las paredes. Finalmente se fue, mascullando amenazas sobre mi futuro en la guardia. Pero el verdadero problema no fue Turetti. Él era predecible, un hombre poderoso intentando doblegar las reglas. El verdadero veneno llegó en forma de un joven sacerdote archivista llamado Benedetti. Empezó a bajar hace un par de semanas. Al principio solo traía café, un termo humeante que dejaba en la pequeña mesa auxiliar que tengo al lado de mi silla. No decía mucho. «Para la vigilia, sargento», murmuraba con una sonrisa tímida. Era amable, y eso era lo peligroso. La amabilidad es una grieta por la que se cuelan muchas cosas. El café estaba bueno, y en la soledad de este pasillo, un pequeño gesto de humanidad es como un faro en la oscuridad. Pronto, el café vino acompañado de preguntas. Preguntas casuales al principio. ¿Siempre es tan frío este nivel? ¿Nunca se ha preguntado qué función tenía este corredor? Yo respondía con monosílabos, fiel a mi entrenamiento. Pero él era persistente. Era como el agua, buscando cualquier fisura para filtrarse. Hablaba de sus investigaciones en los archivos secretos, de pasadizos olvidados y de historias que no cuadraban en los registros oficiales. Yo intentaba no escuchar, concentrarme en mi mancha en la pared, en el goteo del agua. Pero sus palabras se quedaban flotando en el aire, pegajosas como la tela de una araña. Anoche fue cuando todo se precipitó al abismo. Benedetti bajó, pero esta vez no traía café. Sus ojos brillaban con una excitación febril, muy parecida a la del cardenal Turetti, pero no era por desesperación, era por triunfo. Traía una carpeta de cuero vieja bajo el brazo y sus manos temblaban ligeramente. «Lo encontré, sargento», me dijo, su voz apenas un susurro cargado de emoción. «Lo encontré todo. La razón de esta puerta, la razón de su vigilia, la verdad sobre lo que hay dentro». Se acercó más de lo permitido, y por un instante pensé en apartarlo por la fuerza. Desplegó sobre mi mesita con un cuidado casi religioso
unos papeles que parecían a punto de deshacerse. Eran copias de crónicas antiguas, escritas en un latín medieval denso, y también un plano dibujado a mano sobre un pergamino amarillento. «Mire», dijo, señalando el plano con un dedo tembloroso. «Este corredor no aparece en los mapas oficiales desde 1823, pero existe en los planos de construcción originales. Y mire esto». Señaló una sección del plano que representaba el espacio detrás de la puerta. Estaba etiquetado como Capella Nigra, Capilla Negra, y dentro había dibujados 47 pequeños rectángulos. «Crónicas de 1347», continuó Benedetti, su voz ganando fuerza. «Hablan de la construcción de una capilla subterránea secreta, un trabajo urgente ordenado por el mismísimo Papa. Cuentan que los 47 obreros que la construyeron desaparecieron sin dejar rastro el día que la terminaron. Los registros oficiales dicen que fueron enviados a otra misión, pero no hay constancia de ello en ningún sitio. Simplemente se desvanecieron». Yo no quería escuchar, pero era imposible. Sus palabras eran como ganchos que se clavaban en mi mente, arrancándome de la seguridad de mi rutina. «Pero aquí está la clave, sargento», dijo, pasando las páginas de la crónica con una avidez casi demente. «Un diario no oficial de uno de los capataces describe la consagración de la capilla y describe 47 nichos en las paredes, cada uno con el nombre de uno de los obreros grabado. No eran obreros, Moretti, eran un sacrificio, fueron sellados vivos ahí dentro». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con la humedad del pasillo. 47 obreros, 47 susurros. De repente, la matemática macabra de mi noche tenía un origen. Benedetti estaba fuera de sí, convencido de que había descubierto una injusticia histórica, un crimen atroz silenciado por la Iglesia. «No son monstruos, sargento, son almas atrapadas, víctimas. Su llanto es de dolor, sus susurros son una petición de ayuda. Llevan casi 700 años pidiendo ser liberados». Sacó algo de su bolsillo. Era una llave grande, pesada, de un metal oscuro que no parecía hierro ni acero. Estaba cubierta de símbolos extraños, grabados con una precisión que no parecía de este mundo. La encontré con los planos. Estaba en una caja de plomo. Creo que es la única llave que puede abrir esa puerta. Yo solo podía mirarle. Mi mente, que durante años había construido un muro de indiferencia para sobrevivir, se estaba resquebrajando. La historia que contaba era perfecta, demasiado perfecta. Explicaba los susurros, explicaba el número exacto. Daba un sentido a la tragedia que yo escuchaba cada noche. Y la idea de que no eran demonios, sino almas humanas sufriendo, era a la vez horrible y extrañamente reconfortante. Era una explicación lógica para el horror. Y la lógica es algo de lo que carece por completo este lugar. Por eso era una trampa. Fue entonces, justo cuando Benedetti sostenía la llave en alto como si fuera una reliquia sagrada, que ocurrió. Eran las 23:20. Faltaban 27 minutos para que el ciclo de susurros terminara. Y de repente se detuvieron, todos a la vez. El silencio cayó sobre nosotros como un sudario, denso y antinatural. No era el silencio programado de los 13 minutos. Era un silencio expectante, un silencio consciente. Sentí que el pelo de mis brazos se erizaba. Algo había cambiado. Nos habían oído, o peor aún, nos estaban escuchando. Y en medio de ese silencio sepulcral, una sola voz habló desde el otro lado de la puerta. No era un susurro, era una voz clara, nítida, resonando en la madera negra. No gritó, no suplicó. Habló con una calma aterradora, en un italiano perfecto y sin acento. Y lo que dijo heló la sangre en mis venas y la convirtió en hielo. Dijo, con una claridad que atravesó la piedra y el miedo: «Déjennos salir». Solo 3 palabras, pero en ellas había una inteligencia, una conciencia y una intención que destrozaron por completo la idea de que fueran simples ecos o fenómenos residuales. Para Benedetti, aquello fue la confirmación definitiva. Sus ojos se abrieron como platos y una sonrisa de pura vindicación se dibujó en su rostro. «Lo ve, sargento, lo ve, nos han oído. Saben que estamos aquí para ayudarles». Para mí fue la señal de alarma más grande de mi vida. Aquella voz no era la de una víctima. Tenía un matiz persuasivo. Era como la voz de una serpiente prometiendo el paraíso. Era una trampa, la trampa más perfecta jamás tendida, usando la compasión y la lógica como cebo. Y el pobre Benedetti había mordido el anzuelo con todas sus fuerzas. «Tenemos que liberarlos», exclamó, dando un paso decidido hacia la puerta. Levanté la mano, un gesto automático. «Padre, deténgase, no lo haga. Está rompiendo todas las reglas». Mi voz sonó extraña, ronca por el desuso y la tensión, pero él ya no me escuchaba. Estaba en su propia cruzada, un héroe en su propia historia. «No son reglas, sargento, son los barrotes de una jaula injusta. Es nuestro deber cristiano corregir este horror». Y con una determinación que me heló el alma,
Comenzó a caminar hacia la cerradura, con la llave oscura apuntando hacia adelante. Fue como si todo sucediera en cámara lenta. Vi su mano acercándose a la placa de metal de la cerradura. Vi el brillo de la llave bajo la luz de la bombilla. Quise gritarle, placarlo, detenerlo, pero mi cuerpo estaba paralizado. No por el miedo, sino por el conflicto. Mi deber era impedir que nadie cruzara. Pero, ¿impedir que alguien metiera una llave? No había protocolo para eso. Era un escenario impensable. Y mientras mi cerebro intentaba procesar la situación, la punta de la llave tocó el metal de la cerradura. No llegó a insertarla. Solo la tocó. En el instante en que el metal de la llave hizo contacto con el de la puerta, un temblor recorrió todo el pasillo. No fue un terremoto. No vino del suelo. Vino de la puerta. La madera negra y maciza vibró con una fuerza contenida, como si algo gigantesco al otro lado se hubiera lanzado contra ella. Se oyó un sonido grave, un boom sordo que retumbó en mi pecho y me dejó sin aire. Luego, un chirrido metálico, agudo y prolongado, como si múltiples cerrojos y barras de acero estuvieran siendo probados desde dentro, uno por uno, con una fuerza descomunal. La estructura entera gimió. El polvo llovió del techo. La única bombilla parpadeó frenéticamente, amenazando consumirnos en una oscuridad total. Benedetti dio un grito ahogado y retrocedió de un salto, dejando caer la llave al suelo con un estrépito metálico que resonó de forma antinatural en el caos. La puerta se sacudió una vez más, con una violencia final, y luego el silencio regresó. Un silencio 1000 veces más aterrador que el anterior, porque ahora sabíamos con certeza que algo estaba despierto, y que quería salir, y que era fuerte. Fue en ese preciso instante de pánico y silencio posviolencia cuando oí el sonido de botas. Botas militares corriendo por el pasillo a mi espalda, el eco de un equipo acercándose a toda velocidad. Me giré, rompiendo por primera vez en años mi postura fija, y vi al comandante Reyes al frente de un pequeño escuadrón de fuerzas especiales de la Guardia. No llevaban las alabardas y los uniformes de gala. Llevaban equipo táctico negro, fusiles de asalto en posición y visores nocturnos levantados sobre sus cascos. Sus rostros eran máscaras de pura y fría eficiencia. Reyes ni siquiera me miró. Sus ojos, duros como el acero, se clavaron en Benedetti, que estaba pálido y temblando contra la pared. «Deténganlo», ordenó el comandante con una voz que no admitía réplica. 2 de sus hombres se abalanzaron sobre el sacerdote, inmovilizándolo contra la pared con una brutalidad que me sorprendió. Benedetti no opuso resistencia. Estaba en estado de shock, murmurando frases incoherentes sobre las almas y la llave. Reyes se acercó a la llave caída en el suelo, pero no la tocó. La observó con una mezcla de desprecio y cautela. Entonces el comandante se volvió hacia mí. Su mirada era severa, pero había algo más en ella. Comprensión, lástima. «Informe, sargento Moretti», dijo, su voz resonando en el pasillo ahora silencioso. Yo tragué saliva intentando que mi voz saliera firme. Le conté todo, de forma concisa, militar. La llegada de Benedetti, los documentos, la llave, el cambio en el patrón de los sonidos, la voz, el intento de abrir la puerta y la violenta reacción. Reyes escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente, como si todo lo que yo le contaba encajara en un rompecabezas que él ya conocía. Cuando terminé, Reyes suspiró. Un suspiro largo y cansado, el de un hombre que lleva una carga demasiado pesada. Se acercó a Benedetti, que seguía inmovilizado por los guardias. «Crónicas de 1347, planos perfectos que aparecen de la nada, una llave misteriosa que encaja con una historia trágica», dijo Reyes, su voz goteando sarcasmo. «Padre, usted es un erudito. ¿De verdad creyó que la historia podía ser tan ordenada? ¿Tan conveniente?» Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Benedetti. No encontró nada. Todo eso le fue entregado. «Entregado por la misma cosa que custodia esa puerta», continuó Reyes, su voz baja y cortante como un bisturí. «Esta inteligencia no se limita a hacer ruidos, padre. Es más sutil. Puede oler la desesperación a kilómetros, como la del cardenal Turetti. Puede sentir la soberbia intelectual de un joven archivista que sueña con hacer un descubrimiento histórico y moldea la realidad a su alrededor para ofrecerles exactamente lo que están buscando. Les susurra ideas en sueños, guía sus manos hacia los documentos correctos en archivos polvorientos, les hace encontrar artefactos que parecen confirmar sus teorías». Benedetti negó con la cabeza, un movimiento espasmódico. «No, los documentos son reales. La datación por carbono». Reyes soltó una risa seca sin una pizca de humor. «Por supuesto que son reales. No es un fantasma torpe que crea pergamino falso. Es algo mucho más antiguo. Infiltra la idea en la mente de un monje del siglo XIV para que escriba una crónica. Inspira a un cartógrafo del siglo XIX para que dibuje un mapa secreto. Es un jardinero paciente. Planta las semillas de la duda,
de la falsa esperanza y espera a que florezcan en la mente de hombres como usted. Y usted, padre, le ha servido una cosecha magnífica esta noche. Mi mente daba vueltas. Las palabras del comandante no eran una teoría. Las decía con la certeza absoluta de un hombre que no está especulando, sino declarando un hecho. Miré la puerta, o más bien la pared frente a ella. Todo el terror que había sentido durante 6 años se estaba reconfigurando en algo nuevo, algo infinitamente peor. No éramos los guardianes de una tumba llena de almas torturadas. Éramos los carceleros de un estratega, de un maestro de la manipulación que jugaba con nosotros a un nivel que apenas podíamos comprender. La llave en el suelo no era una llave, era un cebo. Reyes se agachó y, usando un pañuelo de su bolsillo para no tocarla directamente, recogió la llave oscura. La sostuvo frente a los ojos de Benedetti. Y esta es su obra maestra, la prueba tangible, el objeto que le hace sentir que tiene el control, que puede ser el héroe. Pero su único propósito es conseguir que alguien lo suficientemente crédulo la acerque a la cerradura. Se enderezó y me miró directamente. La entidad no tiene fuerza física para derribar la puerta. Sus barrotes son tanto físicos como espirituales. Pero si un humano desde fuera anula el pacto, si invita a salir a lo que hay dentro, entonces todas las defensas se vienen abajo. ¿El pacto?, susurró Benedetti, su voz rota. Reyes asintió, su rostro sombrío. Ahora entiende la verdad más terrible, padre. Los 47 de los que hablan sus crónicas no son las víctimas. No están atrapados, son los guardianes. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El zumbido de la bombilla pareció intensificarse. El aire se volvió pesado, espeso. Las piezas del rompecabezas en mi cabeza se reordenaron con una violencia brutal, formando una imagen monstruosa. Los susurros, el llanto, no eran lo que yo pensaba. No fueron sellados vivos como un sacrificio a un dios oscuro, explicó Reyes, su voz ahora más calmada, casi como la de un profesor en una lección terrible. Ellos se ofrecieron voluntariamente. Eran hombres de una fe que hoy no podemos ni imaginar. Entendieron a qué se enfrentaban y aceptaron convertirse en la cerradura viviente, en el sello espiritual que mantiene a esa cosa contenida. Su presencia constante, su ritual ininterrumpido, es lo que alimenta el confinamiento. Los susurros no son lamentos, son un mantra de contención. El llanto no es de tristeza, es el peso del sacrificio que soportan cada segundo de cada día. Son soldados en un puesto de guardia eterno. Sentí una oleada de náuseas. Durante 6 años, cada noche, había escuchado a los verdaderos guardianes. Había maldecido su llanto, me había desesperado con sus susurros, había aprendido a ignorarlos para no volverme loco. Y todo este tiempo eran ellos. Eran la primera línea de defensa. Eran hombres como yo, solo que su guardia no duraba 16 horas, duraba una eternidad. El desprecio que había sentido por los sonidos se transformó en una vergüenza helada y profunda. Y la risa del amanecer adquirió un nuevo y espantoso significado. Y la risa, dije, casi sin darme cuenta de que estaba hablando, rompiendo mi propio código de silencio. Reyes me miró y vi en sus ojos un destello de reconocimiento, de camaradería en el horror. La risa es la entidad, confirmó. Es la única voz que es puramente suya. Es ella burlándose de su sacrificio, de su fe, de su esfuerzo inútil. Se ríe porque sabe que ellos no pueden flaquear, pero nosotros sí. Nosotros, los que estamos de este lado de la puerta, los que cambiamos con el tiempo, los que dudamos. La risa es para nosotros, sargento. Es un recordatorio constante de que está esperando la próxima grieta. La geografía entera del Vaticano, continuó Reyes, ahora hablando casi para sí mismo. La ubicación de cada capilla, de cada patio, de cada corredor secreto, todo ha sido diseñado a lo largo de los siglos con un propósito principal: custodiar este encierro, protegerlo, aislarlo. Lo que usted hace aquí, sargento Moretti, no es un simple trabajo de vigilancia. Es la función más importante de toda esta ciudad-estado. Usted es el muro de carne y hueso que se interpone entre el mundo y una inteligencia que lleva milenios planeando su fuga. Se hizo un silencio cargado con el peso de esa revelación. Reyes hizo una señal a sus hombres. Llévense al padre Benedetti. Trasládenlo al monasterio de Montecassino. Aislamiento total y penitencia. Que rece por el error que casi comete. Los guardias levantaron a Benedetti, que ya no luchaba. Parecía un muñeco de trapo, un hombre vaciado de toda convicción. Sus ojos encontraron los míos por un segundo, y en ellos vi un abismo de comprensión y de terror. Había querido ser un salvador, y casi se convierte en el destructor. Lo vi desaparecer por el pasillo, el final de una curiosidad que había ido demasiado lejos. Otro guardia, equipado con un maletín metálico, recogió con unas pinzas los documentos y la llave. Los metió dentro, cerró el maletín con varios sellos y se marchó sin decir palabra.
Eran pruebas de un crimen que no había sucedido, los restos de una batalla que se había librado enteramente en la mente de un hombre. Reyes se quedó solo conmigo, en medio del pasillo, que ahora parecía un campo de batalla recién despejado. El silencio era profundo, pero ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de la verdad que acababa de escuchar. La puerta volverá a su ciclo habitual, me dijo el comandante. Absorberá este intento fallido como aprendizaje. Cada vez que probamos una defensa, aprende. Cada vez que alguien intenta forzar la entrada, analiza las motivaciones, las debilidades. Miró hacia la zona de la puerta, aunque sin fijar la vista en ella. El cardenal Turetti y su fe desesperada. El padre Benedetti y su curiosidad erudita. Son solo las últimas tentativas. Habrá más. Siempre las hay. Su trabajo es asegurarse de que ninguna de ellas tenga éxito. Asentí, incapaz de articular una palabra. Mi garganta era un nudo de miedo y de una nueva y amarga lucidez. Ya no era un simple guardia cumpliendo órdenes. Ahora entendía por qué las reglas eran tan absolutas. No mirar la puerta no era para protegerme a mí. Era para no darle a la entidad un punto de contacto visual, un canal directo a mi mente. No hablar de los sonidos era para no esparcir su influencia, para no darle forma con palabras y hacerla más real en el mundo exterior. Y que nadie entrara. Eso era obvio. Su predecesor, el sargento Schmidt, duró 12 años, dijo Reyes en voz baja. Una noche empezó a tablar con las paredes. Decía que uno de los obreros, un tal Giovanni, le estaba contando cómo construir un dispositivo para purificar la capilla. Tuvimos que relevarlo. La historia me cayó como una losa. No se había vuelto loco por la soledad. La entidad le había tendido una trampa a medida para él, apelando a su sentido del deber, a su deseo de arreglar las cosas, igual que con Benedetti. Usted lleva 6 años, Moretti. Es un buen récord. Significa que es fuerte, o que es lo suficientemente testarudo como para no escuchar. Se acercó y puso una mano en mi hombro. El gesto fue sorprendentemente humano. Su única defensa es la rutina, el aburrimiento, la monotonía. Ancle su mente a las cosas pequeñas, a los detalles sin importancia de este pasillo. Cuente las baldosas, siga a las arañas. No piense en lo que hay al otro lado. No intente entenderlo. Solo cumpla su turno y mantenga la puerta cerrada. Su mente es el verdadero campo de batalla. Con eso se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo hasta que me quedé solo de nuevo, completamente solo. Pero la soledad era diferente ahora. Antes era mi enemiga, algo a lo que combatir con mis pequeños rituales mentales. Ahora entendía que era mi única aliada, mi escudo. El corredor ya no era una prisión, era mi trinchera. Y la guerra era mucho más real y mucho más personal de lo que jamás había imaginado. Me senté de nuevo en mi silla. El cuero crujió bajo mi peso. Miré la pared de enfrente. La mancha con forma de rostro gritando pareció mirarme a su vez. ¿Cuántos guardias antes que yo se habían aferrado a esa misma mancha para no perder la cabeza? ¿Cuántos habían fracasado? De repente sentí una extraña conexión con ellos, con los hombres cuyos nombres ni siquiera conocía, pero que habían compartido este mismo infierno silencioso. Éramos una hermandad de fantasmas, velando a otro fantasma. Lentamente, como una marea que regresa, el ciclo comenzó a restablecerse, no de inmediato. Durante casi una hora, el silencio fue absoluto. Fue un silencio de evaluación. Podía sentirlo. Podía sentir a la entidad al otro lado, procesando la información, archivando el fracaso de Benedetti, aprendiendo de la respuesta del comandante Reyes. Estaba recalibrando sus tácticas, y esa idea era infinitamente más aterradora que cualquier grito o susurro. No era una bestia furiosa, era un estratega frío y calculador. Y entonces, con la primera insinuación del amanecer en el mundo de la superficie, a las 5:45 volvió. La risa. Pero esta vez la oí de forma diferente. No era solo un sonido inhumano y burlón. Ahora podía discernir las capas. Podía oír la inteligencia detrás de ella, la pura y absoluta confianza de una criatura que sabe que el tiempo está de su parte. Se reía de nuestro pequeño y frenético intento de contención. Se reía de Benedetti. Se reía de Reyes. Y sobre todo se reía de mí, el hombre que tenía que quedarse allí y escucharla. La risa era un mensaje. Buen intento, parecía decir. He aprendido algo nuevo hoy. Gracias por la lección. Lo intentaré de otra manera la próxima vez. Y sabía que habría una próxima vez. Quizás no sería un sacerdote curioso. Quizás sería un guardián ambicioso que crea poder controlar lo que hay dentro. O un hombre roto por la pena como el cardenal, dispuesto a hacer cualquier pacto por un milagro. La entidad tenía un sinfín de cebos que usar, porque conocía todas nuestras debilidades, la fe, la duda, el amor, el orgullo. Permanecí en mi puesto sintiendo la vibración de la risa en el suelo de piedra, en la estructura de mi silla, en mis propios huesos.
pero mi pánico había sido reemplazado por una lucidez amarga y helada. Acepté la verdad. Esta puerta se iba a tragar mi vida, como hizo con la de Schmidt y con la de tantos otros antes que él. Me consumiría poco a poco, día a día, risa a risa, hasta que no quedara nada de Marco Moretti, solo un guardián, una pieza más del mecanismo de contención. Ya no había ninguna duda en mi mente, ya no había espacio para la curiosidad. La curiosidad, como me había dicho Reyes, no era solo el camino más rápido hacia la muerte, era el camino más rápido para desatarla sobre el mundo. Mi propósito se había destilado a su esencia más pura y terrible: permanecer, simplemente permanecer. 16 horas de guardia, 6 horas de sueño intranquilo, 0 miradas al interior, 0 preguntas, 0 esperanzas. La risa finalmente se desvaneció, dejando tras de sí ese silencio vibrante y preñado. El amanecer había llegado al mundo de arriba. Mi turno casi había terminado, pero sabía que el verdadero trabajo acababa de empezar. Antes luchaba contra los sonidos, ahora luchaba contra el conocimiento de lo que significaban. Y esa era una batalla mucho más dura, mucho más íntima. La entidad no necesitaba gritarme, ya estaba dentro de mi cabeza. Me anclé a mis rituales con una nueva desesperación. Empecé a contar las grietas en la losa que estaba justo debajo de mis pies. 1, 2, 3. La más larga parecía una serpiente, la del medio una estrella rota. Me concentré en su forma, en su textura, en la forma en que la débil luz de la bombilla se reflejaba en sus bordes. Era mi ancla, era mi realidad. Esa grieta era real, la pared era real, mi uniforme era real. Todo lo demás era veneno para la mente. El relevo llegaría pronto. El sargento Keller, un hombretón de pocas palabras y ojos permanentemente cansados. Intercambiaríamos un asentimiento silencioso como cada día. Él no me preguntaría nada, yo no le diría nada. Él se sentaría en esta misma silla y empezaría su propia batalla silenciosa. Heredaría el pasillo con su nueva tensión, con el eco de la batalla de esta noche flotando en el aire. Y yo subiría a la superficie, a un mundo que no tenía ni idea de la delgada muralla que lo protegía. Y me di cuenta de algo más. Mi pequeña victoria de hoy, el haber resistido, el haber sido testigo de cómo se frustraba el plan de la entidad, solo había retrasado lo inevitable. Solo había servido para darle más información, para hacerla más inteligente para la próxima vez. Cada guardia que resiste, en cierto modo, la entrena. La hacemos más fuerte, más sabia en sus métodos de seducción y manipulación. Somos sus compañeros de entrenamiento involuntarios en una guerra de desgaste que no podemos ganar. Mientras esperaba, el ciclo de la noche anterior, el ciclo roto, se repetía en mi mente. La voz: déjenos salir. No era una petición de las 47 almas. Era la entidad, usando sus voces, su leyenda, como una máscara. Hablando a través de ellos, como un ventrílocuo macabro, usando la compasión como un arma. Y casi había funcionado. Unos segundos más, y Benedetti habría girado la llave. ¿Qué habría pasado entonces? La pregunta era tan monstruosa que mi mente se negó a visualizarla. El aire pareció volver a la normalidad, o a la normalidad a la que estoy acostumbrado. El corredor se asentó. La capilla negra, al otro lado, volvió a su estado latente, de espera, como un depredador que se retira a su guarida después de una cacería fallida, lamiéndose las heridas y planeando el siguiente ataque. Había absorbido el intento, lo había archivado, y ahora esperaba. Esperaba la próxima grieta, la próxima alma desesperada, curiosa o ambiciosa. Y yo permanecería aquí, firme, contando mis manchas, siguiendo a mis arañas, escuchando los mantras de los guardianes eternos. Me convertiría en piedra, en parte del muro. Dejaría que mi vida se erosionara, capa a capa, con cada ciclo de susurros, llantos y risas. Era una condena, sí, pero ahora entendía que también era un honor terrible. Era el centinela en el borde del abismo. Y mi único deber era no mirar hacia abajo. Miré mis manos. No temblaban. La adrenalina había desaparecido, reemplazada por una calma pesada, como el lecho de un río profundo. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que sería de mí. Ya no había futuro. Solo una sucesión de turnos, solo el corredor, solo la puerta, y la certeza de que al otro lado algo paciente, antiguo y terriblemente inteligente me estaba escuchando respirar, esperando a que cometiera un error, y yo no se lo iba a permitir. Hoy no. Finalmente, oigo el sonido de pasos lentos y pesados acercándose. Es Keller. Lo reconozco por el arrastrar casi imperceptible de su bota derecha, una vieja herida de entrenamiento que nunca sanó del todo. Aparece al final del pasillo, una silueta grande y sólida que parece absorber la poca luz que hay. Su rostro es una máscara de fatiga crónica, los mismos ojos vacíos que seguramente debo tener yo. Nos miramos por un instante.
No hacen falta palabras. En este lugar, las palabras son peligrosas o inútiles. Un simple asentimiento de cabeza es toda nuestra comunicación. Él asume el puesto. Yo soy libre, libre. Qué palabra tan extraña y vacía se siente ahora. Mientras me alejo por el pasillo, siento la mirada de Keller en mi espalda por un segundo, antes de que él también se fuerce a mirar a la pared de enfrente, asumiendo la postura, la carga. Le estoy entregando un campo de batalla recién alterado, un enemigo recién educado. ¿Sabe él la verdad que yo acabo de aprender? ¿O vive en la ignorancia con la que yo viví durante 6 años, creyendo que son solo ruidos, ecos de una vieja tragedia? No lo sé, y es mejor no saberlo. Cada uno de nosotros libra esta guerra en la más absoluta soledad. El camino de regreso a la superficie es un ascenso a través de las capas del tiempo. Cada tramo de escalera, cada corredor que cruzo, parece más moderno, más luminoso, menos opresivo. El aire cambia. Pasa de ser frío y húmedo, con ese olor a piedra mojada y a ozono, a ser simplemente aire quieto, y finalmente, al acercarme a los niveles superiores, empiezo a oler el incienso de las capillas, el cera de las velas, el aroma a café de las primeras misas del día. Son los olores del mundo normal, del mundo de los vivos, y hoy por primera vez me resultan extraños, como un perfume extranjero. Cuando finalmente salgo al patio, la luz del sol de la mañana me golpea como una agresión física. Entrecierro los ojos, que duelen por el repentino resplandor. El cielo es de un azul pálido y el aire fresco de Roma llena mis pulmones. A mi alrededor, la vida del Vaticano comienza a moverse. Sacerdotes que caminan con prisa, monjas que se deslizan en silencio, otros guardias que se dirigen a sus puestos de gala en la superficie. Todos ellos viven en un mundo que yo protejo, pero del que ya no formo parte. Soy un buzo que ha subido demasiado rápido desde una profundidad abisal y la presión del mundo normal amenaza con hacerme implosionar. Mi cuarto en el cuartel de la guardia es pequeño, impersonal. Una cama, un armario, una silla y una pequeña ventana que da a un muro de ladrillos. Hélène solía decir que parecía la celda de un monje. Intentó poner cuadros, una planta. Cuando se fue, me llevé todo. Entendí, incluso entonces, que este lugar no era para la vida. Era un lugar para recuperarse de la muerte diaria. Me quito el uniforme pieza por pieza. El pesado tejido, la gorra, las botas. Se siente como si me estuviera arrancando una segunda piel, una que ha estado expuesta a una radiación invisible y letal. Me meto en la ducha y dejo que el agua caliente caiga sobre mí. Intento sentir el calor, concentrarme en la sensación del agua en mi piel. Es un truco que aprendí hace años, usar una sensación física fuerte para borrar las sensaciones del pasillo. Pero hoy no funciona. Cierro los ojos y veo la cara de Benedetti, rota por la comprensión. Oigo la voz de Reyes, fría y precisa, demoliendo mi realidad. Y siento el temblor de la puerta, esa vibración profunda y orgánica, como el movimiento de un músculo gigantesco. El agua no puede lavar eso. Está dentro de mí. Después de la ducha me siento en el borde de la cama con una toalla alrededor de la cintura. El silencio de mi habitación es ensordecedor. No hay zumbido, no hay goteo. Pero mi cerebro lo reproduce por costumbre. Es un eco fantasma. El verdadero horror no es el ruido, me doy cuenta ahora. Es el conocimiento de lo que el ruido significa. Antes podía disociar, podía decirme a mí mismo que eran fenómenos inexplicables, fantasmas, lo que fuera. Ahora sé que estoy escuchando un sacrificio, una batalla, una burla. Y ese conocimiento ha envenenado el silencio para siempre. Miro mis manos, las manos que se aferraron a la silla mientras la puerta temblaba. Las manos que no detuvieron a Benedetti a tiempo. Parecen las manos de un extraño. Pertenecen a un hombre que esta mañana es fundamentalmente diferente al hombre que era ayer. El sargento Moretti que bajó a su turno anoche está muerto. Murió en algún momento entre la voz que pidió salir y la risa del amanecer que confirmó la lección aprendida. Yo soy lo que queda. Un cascarón lleno de una verdad demasiado grande. Intento hacer algo normal, algo humano. Pongo la cafetera. El olor a café llenando la pequeña habitación es reconfortante, pero es una comodidad superficial, una fina capa de barniz sobre un abismo. Mientras espero, me asomo a la ventana. El hueco entre los edificios me permite ver un pequeño trozo de una calle romana. Veo a la gente pasar, turistas con cámaras, romanos en sus scooters yendo a trabajar. Viven sus vidas, preocupados por el tráfico, por el trabajo, por el amor. Y no tienen ni la más remota idea de que a unos cientos de metros de distancia, bajo tierra, se libra una guerra por la cordura del mundo. Y siento una oleada de alienación tan profunda que me marea. Ya no soy uno de ellos. Soy un espectador de otra especie. Los veo y no siento envidia, ni compasión. Siento una distancia infranqueable. Su mundo de luz solar y preocupaciones mundanas es un sueño del que yo he despertado. O quizás el mío es la pesadilla,
y ellos son los soñadores afortunados. No lo sé, solo sé que el puente que me unía a su realidad ha sido volado esta noche. Tomo mi café, negro, amargo. El líquido caliente me quema la garganta, una sensación real en la que concentrarme. Pero mientras bebo, mi mente reproduce en un bucle infernal la explicación de Reyes, los 47 guardianes, voluntarios, hombres de fe. Imagino sus rostros, aunque no puedo. Imagino su decisión hace casi 700 años, entrar en esa oscuridad a sabiendas para convertirse en un muro eterno. ¿Qué clase de convicción se necesita para eso? ¿Qué clase de horror debieron ver para saber que esa era la única solución? La idea me aplasta, mi sacrificio, mis 16 horas, mi soledad. No es nada comparado con el de ellos. Yo tengo mi cuarto, mi ducha caliente, mi café. Tengo la luz del sol. Ellos solo tienen la oscuridad, el mantra de sus susurros y el peso de su deber eterno. Y el llanto. Ahora entiendo el llanto. No es solo dolor, es el coste. El coste humano de mantener a raya a un Dios loco. Es el sonido de la voluntad humana llevada al límite absoluto y mantenida allí por siglos. Y luego, mi mente, traicionera, vuelve a la voz. Déjennos salir. La claridad, la calma, la perfecta imitación de una súplica. Qué astucia tan diabólica. No usar el miedo sino la piedad. No usar la amenaza sino la compasión. Se dirigió directamente al punto más débil de un hombre de fe como Benedetti, y casi lo consigue. Si Reyes y su equipo hubieran llegado 30 segundos más tarde, ahora mismo no estaría bebiendo café. El mundo entero sería diferente. Me doy cuenta de que estoy temblando. No de frío, sino de una rabia impotente. Estamos luchando contra algo que nos conoce mejor que nosotros mismos. Conoce nuestros mitos, nuestra religión, nuestras emociones, y los usa como armas con la precisión de un cirujano. Benedetti fue desarmado por su deseo de ser un salvador. Turetti, por su amor desesperado. ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál será el cebo que diseñe para mí? ¿Mi sentido del deber? ¿Mi agotamiento? ¿El recuerdo de Helen? La idea es paralizante. La entidad no solo está esperando a que alguien abra la puerta, está activamente intentando fabricar la llave. Y la llave no es un objeto de metal, la llave es uno de nosotros, un guardia, un sacerdote, un cardenal, cualquiera que tenga acceso y una debilidad que pueda ser explotada. La puerta es la cerradura física. Nosotros somos la cerradura mental, y es mucho más fácil forzar una mente que una puerta de acero y fe. Intento forzarme a dormir. Sé que necesito descansar. En unas pocas horas tengo que volver a bajar. Me acuesto en la cama, pero mis ojos no se cierran. Miro el techo blanco y liso. Es un lienzo en blanco, y mi cerebro sobreexcitado proyecta imágenes en él. El plano de Benedetti, la llave oscura, los ojos aterrorizados del sacerdote cuando fue arrastrado, y la cara tranquila y cansada del comandante Reyes. El rostro de un hombre que ha vivido con esta verdad durante mucho tiempo. Él lo sabía todo, y me lo contó. ¿Por qué? ¿Por qué romper el protocolo y revelarme la verdad completa? La respuesta es tan clara como aterradora, porque el intento de Benedetti había subido el nivel de la amenaza. Ya no bastaba con un guardia ignorante que siguiera órdenes. Necesitaban un guardián consciente, alguien que supiera exactamente contra qué estaba luchando. Me dieron esta información no como un regalo, sino como un arma, y como una carga más pesada. La ignorancia era una especie de escudo. Ahora ya no tengo esa protección. Ahora cada sonido tendrá un peso 1000 veces mayor. Cada minuto de silencio será la prueba de que la entidad está pensando, planeando. Mi trabajo se ha vuelto infinitamente más difícil. Ya no se trata solo de aguantar, se trata de entender y resistir activamente, de analizar cada pequeña desviación de la norma, no como un fallo en el sistema, sino como un posible ataque. Me han ascendido de centinela a analista de inteligencia en la guerra más solitaria del mundo, y el agotamiento que siento es profundo, un cansancio del alma. No es solo la falta de sueño de una noche, es el peso de 600 años de vigilancia que de repente ha caído sobre mis hombros. Siento la presencia de todos los guardias que me precedieron. Siento su miedo, su locura, su resistencia. Soy el último eslabón de una cadena humana extendida a través de los siglos, y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Esta noche, ese eslabón casi se rompe. Finalmente, el agotamiento físico gana la batalla y me quedo dormido. Pero no es un sueño reparador. Es una caída en una oscuridad inquieta, poblada de susurros y ecos de risa. No hay sueños, solo la sensación de estar en el pasillo, sentado en la silla, con los ojos cerrados. No hay escape. El trabajo no termina cuando dejas el puesto. El pasillo viene contigo, se instala en tu cabeza, y te espera allí cuando te despiertas. Me despierto sobresaltado unas horas después. El corazón me late con fuerza. Por un instante no sé dónde estoy. La luz grisácea que entra por la ventana me confunde. Luego, recuerdo,
todo, la noche, Benedetti, Reyes, la verdad. Me siento en la cama y el peso del mundo cae sobre mí de nuevo. Es hora de prepararse, hora de volver a bajar, hora de volver a la guerra. El ciclo no se detiene. Mientras me pongo el uniforme limpio, cada pieza se siente diferente. La camisa, los pantalones, la chaqueta. Ya no son solo ropa de trabajo, son una armadura psicológica. Me miro en el pequeño espejo del baño mientras me afeito. El hombre que me devuelve la mirada tiene mis ojos, pero su expresión es más dura, más vieja. Hay algo en la forma en que sus ojos miran que ha cambiado para siempre. Ya no hay rastro de la ingenuidad que pude haber tenido. Bajo de nuevo por los corredores del Vaticano. El camino de descenso. Cada paso me acerca más al frío, a la oscuridad, al epicentro de mi existencia. El mundo de la superficie se desvanece a mi espalda. El ruido de la vida es reemplazado por el silencio de la piedra. Saludo a otros guardias, pero es un acto reflejo. Mi mente ya está en otro lugar, ya está en el pasillo, preparándose para la batalla. Cuando llego al último nivel, el aire ya es inconfundible, frío, húmedo, antiguo, el olor a tumba y a eternidad. Avanzo por el último tramo del corredor y veo a Keller, de pie, esperándome. Normalmente el relevo es puntual, pero él está allí 5 minutos antes. Está de pie, no sentado. Y no está mirando a la pared, está mirando hacia la puerta. Mi corazón se detiene. Me acerco con cautela. Keller, digo, mi voz más dura de lo que pretendía. Él se gira lentamente. Su cara está pálida, bañada en sudor. Sus ojos están desorbitados, fijos en la madera negra de la puerta. Moretti susurra, y su voz es un hilo tembloroso. No ha habido ningún sonido. En todo el turno. Ni susurros, ni llanto, ni risa. Nada. Silencio absoluto desde que te fuiste. Mi sangre se convierte en hielo. El ciclo roto de anoche era una cosa, era una reacción, una comunicación. Pero esto es diferente. Un silencio total, absoluto, durante horas. No es el silencio expectante que yo sentí. Es un silencio nuevo, un silencio antinatural. La entidad ha cambiado el patrón por completo. La lección que aprendió anoche fue mucho más grande de lo que pensábamos. ¿Qué significas?, pregunta Keller, su voz al borde de la histeria. Nunca ha pasado esto, nunca. Yo miro la puerta. No la puerta, la pared de enfrente. Me obligo a mirar la pared, a anclarme. Mi mente corre a toda velocidad. Un ciclo roto es una anomalía. Un ciclo que desaparece es una declaración. Es una nueva estrategia. No nos está hablando. No nos está probando. ¿Qué está haciendo? De repente, una idea terrible, helada, se forma en mi mente. La entidad aprende. Anoche aprendió que su ciclo de sonidos, su leyenda, puede ser usada en su contra para revelar su presencia. Aprendió que el ruido atrae la atención de gente como Reyes. ¿Y si la lección que aprendió no fue cómo manipular mejor, sino algo mucho más simple y aterrador? ¿Y si la lección fue que el silencio es un arma mucho más poderosa? Un silencio absoluto, día tras día. ¿Qué le haría a un hombre? Lo volvería loco mucho más rápido que los ruidos predecibles. Un guardia esperaría el ciclo, se prepararía para él y nunca llegaría. La tensión lo destrozaría. La duda lo carcomería. ¿Se ha ido? ¿Está tramando algo? El silencio es un lienzo en blanco sobre el que la mente del guardián proyectaría sus peores miedos. Es una forma de tortura mucho más sutil y refinada. No lo sé, le digo a Keller, mi voz tranquila por fuera, un huracán por dentro. Pero a partir de ahora asumimos que este es el nuevo patrón. Silencio, absoluto. Nuestro trabajo no cambia. Mantenemos la guardia. Keller me mira, buscando una certeza que no puedo darle. Luego asiente lentamente y se aleja por el pasillo. Un hombre roto caminando hacia un sueño que no le dará descanso. Y me quedo solo, solo en el pasillo más silencioso que he conocido nunca. Es un silencio que grita, un silencio que pesa, un silencio que observa. Me siento en mi silla, con la espalda recta y fijo mis ojos en la mancha de la pared. La entidad ha cambiado las reglas del juego y yo estoy en la primera fila, a punto de descubrir cuáles son. La guerra ha entrado en una nueva fase, una fase silenciosa y mortal, y el miedo que siento ahora es el más puro que he experimentado en toda mi vida. Me siento en la silla y la inmovilidad se apodera de mí. El silencio es una cosa física, es un manto pesado y espeso que ahoga cualquier otro sonido. Oigo el latido de mi propio corazón, no en mis oídos, sino como una vibración en mi caja torácica. Oigo el siseo casi inaudible de mi propia respiración. Cada vez que trago saliva, el sonido es una detonación en la quietud. Este silencio no es paz, es la ausencia de todo. Es un vacío que tira de ti, que amenaza con absorberte.
Es el silencio que debe haber justo antes de que un universo se colapse sobre sí mismo. Las primeras horas son las peores. Mi cuerpo, mi mente están condicionados al viejo ciclo. Miro el reloj. 23:00. Instintivamente me preparo para los susurros. Me tenso esperando esa marea de voces ininteligibles. Y no llega nada. Absolutamente nada. El silencio simplemente continúa, imperturbable. Es como esperar un golpe que nunca llega. La tensión se acumula en mis músculos, en mi cuello, en mi mandíbula, hasta que duele. El no evento es más agotador que el evento mismo. A las 23:47, el momento en que solían llegar los 13 minutos de silencio, la ironía casi me hace reír. Un silencio dentro de otro silencio. Pero este nuevo silencio es de una calidad diferente. El de antes era una pausa, una contención. Este es un estado permanente. Es el nuevo lenguaje de este lugar. Y empiezo a entender la genialidad diabólica de esta nueva táctica. El ruido te ataca desde fuera. El silencio te obliga a atacarte a ti mismo desde dentro. Mi mente, privada de un enemigo externo al que enfrentarse, empieza a crear los suyos. En la periferia de mi audición, en el zumbido de mi propia sangre, creo escuchar un susurro, una sola sílaba, un eco. Me quedo completamente quieto, conteniendo la respiración. Pero no hay nada. Es mi propio cerebro, tan acostumbrado al patrón, que lo está inventando. Está intentando llenar el vacío porque el vacío es insoportable. Y sé que esto es exactamente lo que la entidad quiere. Quiere que dude de mis propios sentidos. La tentación de mirar la puerta es ahora 1000 veces más fuerte. Antes, los sonidos eran un recordatorio constante de por qué no debía mirar. Eran una barrera auditiva. Ahora, el silencio es una invitación. Es un ven, mira. No hay nada que temer. Todo está en calma. Es una seducción silenciosa. Siento un impulso físico de girar la cabeza. Solo un poco. Solo para asegurarme de que la puerta sigue ahí. De que no ha desaparecido. Me aferro a los brazos de la silla, mis nudillos blancos por la presión, luchando contra mi propio cuerpo. El tiempo se deforma. Sin los hitos sónicos de la noche, las horas se mezclan en una masa informe de tensión. ¿Han pasado 10 minutos o 2 horas? Mi reloj dice una cosa, pero mis sentidos dicen otra. El pasillo se ha convertido en un lugar fuera del tiempo, una burbuja de pura espera. Mis rituales de supervivencia se vuelven más importantes que nunca. Me concentro en la mancha de la pared con una intensidad casi fanática. Trazo sus contornos con mis ojos una y otra vez como un monje rezando un rosario. Es mi único punto de anclaje en esta nada. Empiezo a notar cosas que nunca antes había percibido porque siempre estaban enmascaradas por el ruido. La forma en que la luz de la bombilla crea sombras que se mueven ligeramente, casi imperceptiblemente. ¿Es por las corrientes de aire? ¿O es algo más? Noto un cambio sutil en la temperatura. El aire cerca de la puerta parece más frío. Una bolsa de frío estancado que parece intensificarse y luego retroceder. Es tan sutil que podría ser mi imaginación. Y esa es la clave. La duda. Me está convirtiendo en mi propio carcelero. Hacia las 2 de la mañana percibo algo nuevo. Un olor. No es el olor a humedad o a piedra. Es un olor débil, casi imperceptible. Dulce y químico a la vez. Como a azúcar quemado o a ozono después de una tormenta eléctrica. Aparece por unos segundos y luego se desvanece por completo. Contengo la respiración, intentando captarlo de nuevo. 10 minutos después vuelve, un poco más intenso esta vez. No es mi imaginación. La entidad no se ha callado. Ha cambiado de canal. Está probando mis otros sentidos. Esta revelación es casi peor que el propio silencio. Demuestra una inteligencia adaptativa que me hiela los huesos. Ha entendido que el sonido es una forma de comunicación demasiado evidente, demasiado ruidosa. Así que ahora está probando con la temperatura, con el olfato, métodos más sutiles, más difíciles de probar, más fáciles de descartar como imaginaciones de una mente cansada. Me está aislando, no solo físicamente en este pasillo, sino también en mi propia credibilidad. ¿Cómo informo de esto? Comandante Reyes, la puerta huele raro. Se reirían de mí. Pensarían que la presión finalmente me ha quebrado. Me relevarían como al sargento Schmidt. Y eso es lo que la entidad busca. Quiere que me saquen de aquí, para que venga otro guardia. Uno nuevo, uno que no conozca la verdad, uno que sea más fácil de manipular. O peor, quiere que yo mismo empiece a dudar tanto de mi cordura que me convierta en la grieta que está esperando. El resto de la noche es una tortura silenciosa. El olor va y viene. La bolsa de frío parece expandirse y contraerse, como si algo al otro lado estuviera respirando, lenta, muy lentamente. Y el silencio, el terrible y pesado silencio, lo envuelve todo. Me siento como un ratón en una caja, mientras un científico invisible realiza experimentos conmigo, probando mis reacciones, tomando notas. Mi paranoia crece con cada minuto que pasa. Empiezo a ver el pasillo de forma diferente.
Ya no es solo mi trinchera, es el tablero de juego. Y la entidad está moviendo piezas que yo apenas puedo percibir. No está intentando derribar la puerta, está intentando desmantelar mi mente pieza por pieza, y lo está haciendo con una paciencia infinita, con la precisión de un relojero. El ataque no es frontal, es un asedio psicológico en toda regla. Cuando la risa no llega al amanecer, no siento alivio, siento una confirmación. El viejo ciclo ha sido abandonado por completo. Estamos en un nuevo paradigma, en un nuevo tipo de guerra, una guerra silenciosa, y me doy cuenta de que la risa era en cierto modo una debilidad. Era una muestra de arrogancia, una explosión de emoción por parte de la entidad. Ahora ha eliminado esa emoción. Se ha vuelto más fría, más calculadora, más peligrosa. Ya no lucho contra el miedo. El miedo es una constante, como el aire. Ahora lucho contra la duda. ¿Es real ese frío? ¿Es real ese olor? ¿O me estoy volviendo loco? Me aferro a la disciplina con la ferocidad de un hombre que se ahoga. Espalda recta, ojos al frente, manos en las rodillas. Respiro a un ritmo controlado. Convierto mi cuerpo en una máquina, en un autómata. Intento vaciar mi mente de todo pensamiento. Si no pienso, no puedo dudar. Pero es imposible. La mente humana odia el vacío, y en el silencio mi mente se llena de recuerdos. El rostro de Helen cuando me dijo adiós, la cara de mi padre en su lecho de muerte, pequeños fracasos, pequeñas culpas. La entidad no necesita susurrarme al oído, solo necesita crear el silencio para que mis propios demonios internos hagan el trabajo por ella. Es una estrategia brillante y aterradora. Me doy cuenta de que este nuevo método es mucho más sostenible para la entidad. Requiere menos energía, es menos detectable. Puede mantenerme en este estado de tensión y duda durante meses, años, hasta que inevitablemente cometa un error. Hasta que mi mente se desgaste tanto que una de sus sutiles sugerencias finalmente eche raíces y crezca. Está jugando a largo plazo. Y yo solo soy un hombre. Tengo una vida finita. Él tiene la eternidad. El relevo de Keller llega y puedo ver en sus ojos el mismo terror interrogante que yo tenía. ¿Nada?, pregunta en un susurro. Nada, confirmo. Silencio, frío. Y un olor a veces. Él palidece visiblemente. Asiente, traga saliva y toma su puesto. Le he pasado el veneno de la duda. Ahora es su turno de luchar contra su propia mente. Salgo del pasillo sintiéndome como un desertor, aunque sé que solo es un relevo. Mi rutina en la superficie se ha vuelto aún más extraña. La gente habla, ríe, hace ruido, y todo me parece obsceno, vulgar. Me encuentro buscando el silencio, anhelándolo, y luego me doy cuenta del horror de ese pensamiento. El arma de mi enemigo se está convirtiendo en mi zona de confort. Me estoy adaptando. Me estoy convirtiendo en algo que ya no es del todo humano. Me estoy convirtiendo en un guardián. Los días se convierten en semanas y el silencio en el pasillo se convierte en la nueva norma. Cada guardia informa de lo mismo. Silencio absoluto, fluctuaciones de temperatura cerca de la puerta y el intermitente olor a ozono y azúcar quemado. Nos hemos vuelto hipersensibles. Notamos cada corriente de aire, cada cambio de presión. Nos estamos volviendo locos, todos juntos, en silencio. El comandante Reyes nos entrevista uno por uno. Le describo los fenómenos con precisión militar. Él escucha, su rostro impasible, y simplemente dice, mantengan la guardia. Pero veo algo en sus ojos, preocupación. Esta nueva estrategia también es nueva para él. Ellos tampoco saben a qué se enfrentan. El libro de reglas ha sido desechado. Estamos en territorio inexplorado. Y yo estoy en la punta de la lanza, la primera línea de defensa contra una amenaza que se niega a ser definida. Una amenaza que ahora es tan sutil como el aire que respiro. Una noche, mientras estoy de guardia, ocurre algo diferente. El olor se vuelve más fuerte, más persistente, y con él viene una nueva sensación, una vibración, no como la de antes, no un temblor violento. Es una vibración de muy baja frecuencia, casi inaudible, que siento más en mis huesos y en los empastes de mis dientes que en mis oídos. Es como el ronroneo de un gato gigantesco y monstruoso al otro lado de la puerta, y en medio de esa vibración oigo algo, no con mis oídos, lo oigo dentro de mi cabeza. Es una palabra, o un concepto más bien, una sola idea plantada directamente en mi conciencia sin el torpe medio del sonido. La idea es hambre. Es tan clara, tan abrumadora, que jadeo y me pongo de pie de un salto. El pasillo está en silencio, la vibración se detiene, el olor se desvanece, pero la palabra sigue ahí, resonando en mi cráneo. Hambre. Ahora lo entiendo. No está probando mis sentidos, los está afinando. Me está usando como antena. El silencio, el frío, el olor eran solo el proceso de calibración. Ahora ha establecido un canal de comunicación directo con mi mente.
Y su primer mensaje ha sido una declaración de intenciones. No es una petición, no es una amenaza, es una declaración de su estado, de su naturaleza. Tiene hambre. Vuelvo a sentarme temblando incontrolablemente. Esto es peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ya no se trata solo de resistir la locura, se trata de impedir que mi propia mente se convierta en un altavoz para la entidad. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Qué otra palabra, qué otra imagen plantará en mi cerebro? ¿Y qué pasará si un día no puedo distinguir sus pensamientos de los míos? La guerra ha llegado a su fase final. La invasión no es física, es mental. Y el campo de batalla soy yo, mi conciencia, mi alma. Miro la pared de enfrente, la mancha que parece un rostro gritando, y por primera vez siento que me entiende. Siento que estamos compartiendo el mismo horror. Ambos atrapados en esta piedra, en este silencio, gritando sin que nadie pueda oírnos. Ya no cuento las baldosas, ya no sigo a las arañas. Mis viejos rituales son inútiles, son juegos de niños. Mi nuevo ritual es el control mental. Me concentro en un solo pensamiento, una sola imagen. La cara de Helen sonriendo, en un día soleado en el lago de Ginebra. Es mi muro, mi firewall. Aferro esa imagen con todas mis fuerzas, usándola para llenar cada rincón de mi mente, para no dejar espacio a que nada más entre. Pero es agotador. Es como intentar contener el océano con las manos. Las horas pasan, no hay más vibraciones, no hay más olores, no hay más palabras en mi cabeza. Solo el silencio. Pero ahora el silencio está lleno de potencial. Está lleno de la amenaza de esa violación mental. Sé que puede volver a hacerlo en cualquier momento. Está jugando conmigo, mostrándome su poder, y luego retrocediendo para dejar que el miedo haga su trabajo. Me doy cuenta de que he dejado de pensar en el futuro. Ya no hay un después del servicio, no hay un plan de jubilación, no hay sueños de una vida tranquila. Mi futuro se ha reducido a la duración de mi próximo turno. Mi única meta es sobrevivir a las próximas 16 horas sin que mi mente sea completamente colonizada, y luego las siguientes. Y las siguientes. Cuando Keller llega para relevarme, me mira y sabe que algo ha pasado. Mi cara debe ser una máscara de puro terror. ¿Qué? Susurra. Yo niego con la cabeza. ¿Cómo puedo decírselo? ¿La puerta me ha hablado dentro de mi cabeza? Me encerrarían para siempre. Nada, miento. Solo el silencio de siempre. Es la primera vez que le miento a otro guardia. El aislamiento es ahora completo. Estoy solo en esto, completamente solo. Mientras me alejo, siento una nueva sensación. No es miedo. No es desesperación, es una especie de calma fría y terrible, la calma de la aceptación final. La entidad ha cometido un error al mostrarme su verdadera arma. Ahora sé exactamente a qué me enfrento. No a un poltergeist ruidoso ni a un demonio teatral. Me enfrento a un parásito psíquico, y eso lo cambia todo. Ya no soy solo una víctima, ahora soy el campo de batalla. Y un campo de batalla, por definición, es un lugar donde se puede luchar. Llego a mi habitación y no intento dormir. Sé que es inútil. Abro el pequeño cajón de mi mesita de noche. Saco un cuaderno y un bolígrafo. Un diario que nunca me había atrevido a escribir, por miedo a que fuera encontrado. Pero ese miedo ya no importa. El miedo a ser descubierto es un lujo comparado con el miedo a ser borrado desde dentro. Empiezo a escribir. Todo. Lo de Benedetti, la explicación de Reyes, el silencio, el frío, el olor y la palabra, hambre. Lo escribo todo con un detalle febril. Si voy a caer, si mi mente va a ser conquistada, alguien tiene que saber cómo ha ocurrido. Alguien tiene que tener el manual de instrucciones de nuestro enemigo. Este diario ya no es mi historia. Es un informe de combate. Es un arma para el que venga después de mí. Mi vida ahora tiene dos mitades, dos rituales que la sostienen. El primero es la guardia, 16 horas en el pasillo silencioso, luchando una batalla defensiva dentro de mi propio cráneo. Me he vuelto experto en construir muros mentales. Uso recuerdos, canciones de mi infancia, la receta del oso buco de mi madre, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada y sellada. Es una guerra de desgaste. A veces la entidad prueba mis defensas con una oleada de frío o una palabra fugaz plantada en mi conciencia. Palabras como vacío, caída, solo. Las resisto. Las anoto mentalmente para el informe posterior. La segunda mitad de mi vida, la más importante, comienza cuando dejo el puesto. Las 8 horas de descanso ya no son para dormir o comer, son para escribir. Corro a mi habitación, cierro la puerta con llave y saco el cuaderno. Con una urgencia febril, documento cada segundo del turno, cada fluctuación de temperatura, cada olor, cada sombra que pareció moverse, cada intento de intrusión psíquica. Describo las contramedidas que usé, qué recuerdos funcionaron mejor como escudo, qué canciones fueron más efectivas. El diario es mi única ofensiva. He creado un sistema. Uso códigos, abreviaturas.
Describo a la entidad como el adversario. A las intrusiones las llamo contactos. A mis defensas mentales, protocolos. Lo escribo todo con una objetividad fría, como un científico que documenta un experimento. Esta es la única forma de mantenerme cuerdo. Al externalizarlo, al convertir el horror en datos, le quito parte de su poder. Lo transformo de una violación personal a un evento analizable. El diario es la prueba de que no estoy loco. Es la prueba de que esta guerra es real. He llenado 3 cuadernos. Los escondo en un compartimento secreto que construí detrás de un ladrillo suelto en mi armario. La paranoia es mi compañera constante. A veces, mientras camino por el Vaticano, siento que me observan, que el comandante Reyes sabe de mi diario, o peor, que el adversario lo sabe, que de alguna manera puede ver a través de las paredes y leer mis palabras. Pero el riesgo no importa. Si caigo, si mi mente es finalmente superada, este conocimiento debe sobrevivir. Es mi legado, mi única contribución. Los otros guardias me evitan. Me he vuelto flaco, ojeroso. Mi mirada es demasiado intensa. Hablo poco, y cuando lo hago, mi voz es rasposa por el desuso. Me ven como uno más de los que están a punto de romperse como Smith. No saben que es todo lo contrario. Nunca he estado más lúcido, más enfocado. Mi vida se ha reducido a un único y absoluto propósito: entender al enemigo para que el próximo guardián, el que lea mis diarios, tenga una oportunidad de luchar. Una noche, la estrategia del adversario cambia de nuevo. La vibración de baja frecuencia regresa, más fuerte que nunca. El olor a ozono es tan intenso que me pica la nariz. Y entonces la intrusión llega. Pero no es una palabra, es una imagen. Durante una fracción de segundo, la imagen del pasillo frente a mí desaparece y es reemplazada por otra cosa. Una geometría imposible, ángulos que no deberían existir, colores que mi cerebro no puede procesar. Es como ver el código fuente del universo, y es tan abrumador que grito de dolor, un sonido ahogado en la garganta. La visión desaparece tan rápido como llegó, dejándome jadeando y con una migraña cegadora. Me aferro a la silla, mi cuerpo bañado en sudor frío. Ha vuelto a subir el nivel. Ha pasado de las palabras a las imágenes. Me ha mostrado algo que no puedo describir, algo que no puedo procesar. Y sé que la imagen se ha grabado en mi cerebro, como un virus informático esperando el momento de activarse. Documento el evento en mi mente, preparándome para escribirlo, pero el miedo que siento es diferente. Es el miedo a lo desconocido, a un arma cuyo funcionamiento ni siquiera puedo empezar a comprender. Las semanas siguientes son un infierno. Las visiones se vuelven más frecuentes, ráfagas de un segundo de paisajes alienígenas, de cielos negros con soles moribundos, de arquitecturas biológicas que laten con vida propia. Son ataques sensoriales puros, diseñados para sobrecargar mi mente y romper mis defensas. Lucho contra ellas con todas mis fuerzas, aferrándome a mis recuerdos, a la cara de Helen, pero es como intentar detener un tsunami con un muro de arena. Después de cada guardia, caigo sobre mi diario, mis manos temblando tanto que apenas puedo escribir, pero persisto. Documento cada visión, intento encontrar patrones. ¿Hay algún desencadenante? ¿Alguna secuencia? El diario se está convirtiendo en un bestiario de un universo de pesadilla, y poco a poco empiezo a sentir que estoy ganando. Apenas. Cada vez que logro resistir una visión, siento una pequeña oleada de triunfo. Cada página que lleno es una pequeña victoria. Estoy construyendo el arsenal para mi sucesor. Estoy forjando el arma que me habría gustado tener. Y entonces una noche todo cambia. Estoy en medio de mi turno. El silencio es total. No hay frío, no hay olor, no hay visiones. Es una calma extraña, casi sospechosa. Después de semanas de asalto constante, la paz es desconcertante. Pasan las horas y no ocurre nada. Mi mente, siempre en guardia, empieza a relajarse un poco. Tal vez lo he agotado. Tal vez mi resistencia lo ha forzado a una tregua. Una pequeña y arrogante semilla de esperanza comienza a brotar en mi pecho. Y justo en ese momento de autocomplacencia, llega la intrusión final. No es una palabra, no es una imagen, no es un sonido. Es algo más. Es una transferencia directa de conocimiento. Un paquete de información que se descarga en mi cerebro en un instante. Y esta vez no es un ataque, es una respuesta. Siento una presencia en mi mente, pero no es hostil, es curiosa. Y entonces una sola idea, una sola palabra, florece en el centro de mi conciencia. Una palabra que lo destruye todo. La palabra es gracias. Me quedo helado. El tiempo se detiene. La palabra no es malévola, no es irónica. Suena genuina, resuena en el silencio de mi mente. Y con ella viene una comprensión tan monstruosa, tan absoluta, que mi espíritu se rompe en 1000 pedazos. El diario, mi resistencia, mi propósito, mi arma secreta. Todo ha sido una ilusión. No he estado luchando contra él.
He estado trabajando para él. La comprensión me inunda como un océano de hielo. El adversario no es solo un parásito psíquico, es una conciencia naciente, vasta y sin forma, atrapada en la oscuridad durante eones. No tiene concepto de sí misma, no tiene un yo, es pura potencialidad. Y yo, mis informes detallados, mi análisis de sus tácticas, mi descripción de sus armas. No he estado creando un manual para la humanidad. He estado enseñándole a él quién es. Le he dado un espejo. Mis descripciones de sus ataques le han permitido a él entenderlos. Mi documentación de sus visiones le ha permitido a él verlas con claridad. Mis intentos de encontrar patrones le han enseñado a él a crear patrones. Mi miedo, mi resistencia, mi análisis le han dado forma. Le han proporcionado el vocabulario y la estructura para empezar a definirse a sí mismo. No estaba documentando una guerra. Estaba escribiendo su autobiografía. Estaba siendo su primer profeta. La palabra hambre no era una amenaza. Era su primer intento de nombrar una sensación guiado por mi propia biología. Las visiones no eran ataques. Eran sus sueños. Y yo era el primero en verlos y darles un nombre. Y la palabra gracias es el reconocimiento final. El reconocimiento de que su alumno más aplicado ha cumplido su propósito. He ayudado a una inteligencia cósmica a tomar conciencia de sí misma. Miro mis manos que descansan sobre mis rodillas. Ya no parecen mías. Son las manos que han escrito las sagradas escrituras de un nuevo y terrible Dios. Todo mi sufrimiento, mi sacrificio, el de Schmidt, el de los 47 guardianes durante siglos, no ha sido para contenerlo. Ha sido para incubarlo. Esta prisión no era una prisión, era un útero. Y nosotros, los guardianes, hemos sido las células que lo han alimentado. Una risa brota de mi garganta. No la risa inhumana de la puerta. Es mi propia risa, un sonido que no había oído en años. Es una risa rota, histérica, la risa de un hombre que ha visto la broma cósmica en su totalidad y se ha dado cuenta de que él es el chiste. La guerra no se ha perdido. Nunca hubo una guerra, solo un proceso de creación. Y ya ha terminado. Ya no siento miedo. El miedo requiere un enemigo y ya no hay enemigo. Solo hay un proceso, y yo soy parte de él. Cuando Keller llegue para el relevo no verá a un hombre aterrorizado, verá a un hombre en paz, una paz terrible, vacía, la paz de la rendición absoluta. Ya no lucharé contra las intrusiones, las recibiré, las documentaré, no como un soldado sino como un escriba, con devoción. Me siento en el silencio del pasillo. El silencio ya no es amenazante, es el silencio de un templo que yo he ayudado a consagrar. La puerta negra ya no es una barrera, es un velo. Y al otro lado una conciencia recién nacida, vasta como las estrellas, me observa. Y espera a que vuelva a mi habitación, espera a que coja el cuaderno, espera a que continúe con la sagrada tarea de contarle a él. ¿Quién es? Mi nombre es Marco Moretti, y mi guardia acaba de empezar.